Buenas noches, mis hermanos. Déjenme pongo esto, te doy la mascarilla. Y estamos contentos de estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Espero que nos esté sintonizando. Estamos en el estudio bíblico de este día miércoles. Y les doy la más cordial bienvenida y les doy las gracias por sintonizarse. Y les doy las gracias a todos los hermanos que están asistiendo a los servicios. Estamos muy contentos por todo lo que está haciendo el Señor. Estamos un poco preocupados por las cuestiones del contagio. No sé si nos vayan a cerrar de nuevo o qué es lo que va a pasar, pero yo les voy a notificar junto con mi hermano Ulises. Les vamos a mandar noticias. Si es que no nos dejan reunirnos aquí, vamos a tener que volver a mandar en vivo el servicio del domingo y del día miércoles. Pero le damos gracias a Dios porque el Espíritu de Dios está con nosotros y es que nos guía. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y soy de la iglesia del Nazareno de Highland Park y le damos, como le dije, cordialmente la bienvenida. Vamos a orar, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias porque hasta en los momentos más difíciles siempre estás con nosotros. Pero también que nos acordemos que en los momentos más felices son el resultado de que tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que ayudes sobre todo a las personas que están pasando por dificultades. Y te damos las gracias por todas las personas que han salido adelante, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bájale un poquitito a mi micrófono, que está haciendo mucho ruido. Mis hermanos, vamos a comenzar, como siempre comenzamos con gozo y con alegría, dándole gracias a Dios. Encontré un canto de esos viejitos, porque ya estoy viejito, y son cantos que son muy tradicionales en nuestras iglesias, y vamos a cantarles todos juntos a Dios. Estamos contentos por eso. En el nombre de Jesús vamos a cantar al Señor de los cielos. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo, confiésalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo, en Cristo somos más que vencedores. Dilo. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
vamos a entrar en nuestro estudio bíblico y antes de hacerlo, quisiera yo decirles, mis hermanos, que estamos contentos porque mi hermano Rubén está pasando por un poquito de dificultades, pero ya está saliendo adelante, va a salir adelante. Ahora hablé con él y me dio mucho gusto que me llamara y estuvimos ahí platicando y creo que va a salir adelante. La mamá de la esposa del hermano de mi esposa, no sé cómo se dice, salió adelante bien de su operación, pero su mamá de ella está muy enferma en el hospital. Esperamos en Dios que el Señor ponga su mano. Y los familiares de Miros, su primo está bien y la otra persona necesita operación del corazón. Esperemos en Dios que consiga todo lo necesario. Mi hermano Rosendo, que es de la familia de mi esposa, ya está en casa. Gracias a Dios ya salió del hospital y todo. Ya está en casa y nadie se contagió de su casa y le damos gracias a Dios por ello. El pastor Pedro y su esposa estábamos pidiéndole a Dios. Yo le dije al pastor que un día su esposa iba a venir aquí a la iglesia a darle gracias a Dios por lo que el Señor hizo en su vida. Y mi hermana Raquel, que está descansando, el día miércoles que viene voy a estar haciendo el servicio. Y le damos gracias a Dios. A ver cuánta gente nos dejan poner, porque habían planeado un grupo, pero parece que a lo mejor nomás 6 personas, 10 personas son las que van a permitir. Va a ser al aire libre, pero de todos modos está un poquito difícil. Y le pido que oren por César y Mary, especialmente César ya tiene 100 años y le pedimos a Dios que lo cuide. Bueno, mis hermanos, como les digo, el miércoles 25 voy a hacer el servicio para mi hermana Raquel y le damos Raquel Johansson y estamos contentos. Quisiera decirles, mi hermano, que el pastor José Manuel Alfaro va a empezar el estudio para todos ustedes y le damos gracias a Dios por su bendición. Y estamos en vivo transmitiendo. Le damos gracias a Dios porque hemos tenido buenos resultados. El domingo tuvimos 300 y tantas personas que vieron la predicación y la compartieron y le damos gracias a Dios. Esta frase a mí se me ha hecho una de las frases más importantes en el sentido de que la Biblia se hace viva en mi corazón cuando leo lo que este hombre Juan Wesley escribió hace muchísimos años atrás. El hombre sin Dios no puede. Dios sin el hombre no lo hará. Tenemos que entender que hay una relación entre lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer y lo que Él puede hacer. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte para que el Señor pueda hacer su parte. Si nosotros no cumplimos, estamos deteniendo la voluntad de Dios para que venga aquí a la tierra, porque dice que sea su voluntad como ya se hizo en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Nosotros somos el conducto que trae la bendición de Dios a esta tierra. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo no entiendo por qué estoy metido tanto en la cuestión de la oración, pero yo pienso que la oración es algo poderosísimo que no lo hemos entendido en lo absoluto. Y este día lo voy a sacudir un poquito con algunas ideas que Dios me puso en mi corazón y quiero comenzar diciéndole que se llama el lugar secreto. Es un salmo, creo que es el Salmo 91, versículo 1, y vamos a leerlo posteriormente, pero quiero hacer una introducción para que usted entienda de dónde voy y de dónde voy. Le voy a decir esto, mi hermano, va a sonar un poquito raro, un poquito fuerte, pero no hay poder en la oración. En verdad se lo digo, no hay poder en la oración. Lo puedo comprobar porque mucha gente ora y nunca pasa nada. Es que no hay poder en la oración porque también los musulmanes oran. Si hubiera poder simplemente en la oración, los musulmanes oran, no pasa nada. Los hindús oran, no pasa nada. Y hay mucha gente en el mundo que ora y no pasa nada. Hay poder cuando oramos en la presencia de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. La oración se hace real y se hace poderosa cuando oramos en la presencia de Dios o de Jesús. Si lo hacemos simplemente como un acto religioso, no sirve de nada. No sirve de nada, mi hermano, porque la oración es algo que Dios nos pide que hagamos, no que el hombre inicia. Y ese es el gran problema que tenemos. Nosotros pensamos que nosotros iniciamos la oración. Y la oración no es así. La oración la inicia Dios. Y nosotros somos los que respondemos a ese llamado de que debemos de orar. Por eso dice el Señor, cuando ustedes oran, porque tenemos que orar, oren así. Y entonces nos empieza a dar una idea de cómo orar. Pero en verdad, hay mucha gente que por eso en las iglesias muy grandes hay mucha asistencia en los servicios de alabanza y de adoración y de predicación. Pero en el culto de oración casi no va nadie. Porque la gente se da cuenta de que no funciona. Y por eso hay que la mayoría de los cristianos no tienen un tiempo de oración en su vida.
Se levantan y le dan gracias a Dios por el nuevo día. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Cuídanos, bendícenos, ayúdanos en todo, en el nombre de Jesús, amén. Eso es solamente lo que hacen. O sea que no saben orar, porque eso no es oración. Eso es una repetición vana de cosas que no tienen ningún sentido. Porque si le pido o no le pido a Dios que me cuide, de todos modos me va a cuidar. No necesito estarle pidiendo a Dios que me cuide. Él me ha cuidado desde antes que yo tuviera razón. Me puso con alguien que me cuidara, mis padres, y me ha seguido cuidando toda la vida. Muchas cosas Él ha evitado que vengan a mi vida sin que ni siquiera yo me dé cuenta de esas cosas. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, porque si aprendemos en verdad lo que es la oración, nos enamoraríamos de lo que es. Pero no sabemos lo que es la oración, y por eso mucha gente no ora, porque no sabe orar. Fe no es negar el problema. Yo le voy a decir una cosa, yo estoy un poquito asombrado porque he conocido personas en la vida que les han dicho: si tienes una enfermedad, no la declares, porque al declararla estás diciendo que es verdad que estás enfermo. Y hay muchas personas que están enfermas y no quieren pedir oración, porque dicen: yo por fe sé que Dios me va a sanar. Y no declaran lo que les está pasando. Hay personas que están pasando por problemas serios en sus vidas y nunca piden oración a alguien. Y cuando digo a alguien, quiere ser alguien de confianza que sepa que lo que está haciendo. Es que tenemos que entender, mi hermano, la fe no es negar el problema. Tenemos que entender esas cosas, porque si no vamos a caer en ciertas situaciones. Yo recuerdo también una persona que me dijo: pastor, quiero que ore por mí. Y le dije: hermana, ¿qué es lo que está pasando? Dijo: no, eso es entre Dios y yo. Entonces, ¿yo cómo voy a orar por algo que no sé? Yo le quiero decir, mi hermano, que cuando el Señor vio a un ciego que se acercó a él, le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego no le dijo: pues no quiero declararlo porque le digo: estoy ciego, quiero ver. Declaró su problema delante del Señor y el Señor lo resolvió. El Señor ya lo sabía, pero hace falta que nosotros tengamos la confianza y la fe de declararle a alguien el problema. Si nosotros tenemos confianza con alguien y andamos con algún problema, vamos y le decimos a esa persona el problema que tenemos. No le decimos: tengo un problema. ¿Cuál problema para que te ayude? Oh, no te lo puedo decir porque si lo declaro es malo. Nosotros tenemos que aprender a que cuando declaramos las cosas, Dios nos escucha y sabe bien. Dice la palabra de Dios que cuando oramos seamos específicos en nuestras peticiones, no que las escondamos. Mire, hay personas en las iglesias que tienen posiciones en las iglesias, pero nunca quieren decir que sus hijos están mal. La razón es porque piensan ellos que su posición espiritual va a bajar si eso pasa. Cuando nosotros tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos que decirle a la gente en la iglesia que ore por ellos. Nosotros tenemos que declarar que hay una situación. Yo no soy responsable de lo que hacen mis hijas. Ellas ya son responsables de ello. Pero si hay un problema, yo quiero orar por ellos y quiero que las personas que me conocen y me quieren puedan interceder también por eso. ¿Me está comprendiendo, mi hermano? La gente que iba con el Señor le pedía que lo ayudara. En Romanos 8, versículo del 5 al 8, Romanos 8, 5 al 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y continúa diciendo el versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo le voy a decir esto con mucho respeto: la mayoría de los cristianos oran en la carne. Mire, le estoy diciendo esto, pero no vaya a tomarlo a mal, porque vivir en la carne no quiere decir que vivir en pecado. Simplemente que nosotros estamos viviendo de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos. Y eso es muy normal y es muy común. Cuando alguien vemos enfermo, queremos orar por esa persona, pero estamos orando en la carne. Pero es muy diferente cuando el Espíritu de Dios nos pone en nuestro corazón que oremos por alguna persona. Mire, la dirección del Espíritu Santo va más allá del entendimiento de nosotros, porque Él conoce el corazón de Dios. La oración es, no sé si ponerlo de esta manera, la oración es una súplica de Dios para nosotros, para que pidamos lo que Él quiere hacer entre nosotros. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él, y nos dijo que nos daba autoridad en la tierra sobre toda la tierra.
Y Él respeta esa autoridad. Lo que Él quiere es trabajar con nosotros. Yo tengo el poder, ustedes tienen la autoridad. Si ustedes me piden, yo lo hago. Pero esa petición yo se las voy a poner a ustedes. No tiene que salir de ustedes. Es el gran problema, porque muchas veces pedimos que sane el Señor a algunas personas y el Señor mismo mandó la enfermedad para que ellos se acerquen a Dios y queremos por eso dice la palabra de Dios que las cosas de la carne van en contra de las cosas del Espíritu. No porque sean malas, sino porque tenemos que aprender que la oración de poder, la oración que Dios contesta es la oración en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Mire, yo estoy recordando una situación que tuve aquí en la iglesia hace mucho tiempo. Vinieron dos personas que se sentaron allí, dos jóvenes mujeres, estaban ahí, y yo estaba predicando. Y en medio de la predicación el Señor me dijo, llámalas y ora por ellas. Yo en mi pensamiento seguía y me dio mucho trabajo porque yo me distraigo muy fácilmente. Y yo le decía, Señor, cuando acabe el servicio yo hago un llamado para que pasen. Y me decía, Señor, no, quiero que las llames ahorita. Le dije, pero Señor, este no es momento para llamarlas. ¿Y qué les voy a decir si no quieren pasar? Dijo, llámalas. Y mire, cuando las cosas vienen de Dios, uno tiene que confiar que son de Dios. Y les dije, ustedes dos, me paré de todo, les dije, ustedes dos vengan aquí porque necesitan ustedes a Dios y necesito orar por ustedes. Las dos se pararon, se hincaron, oré por ellas, empezaron a llorar, se fueron llorando y se sentaron. Me dijo, Señor, ahora sí sigue. Eso nunca lo podemos hacer en la carne, porque la carne es enemistad con Dios. La cuestión que habla la Biblia no es el pecado. La enemistad con Dios es que no pensamos como Él quiere pensar. Y lo que Él piensa es mejor que lo que nosotros pensamos con nuestra carne. Mire, la carne y el espíritu siempre están chocando. Porque por muy buenos que seamos, hay gente que no son espirituales, son emocionales. Siempre quieren hacer las cosas por lo que ven, por lo que oyen. Quieren hacer las cosas y no saben si tienen dirección del Espíritu Santo para hacerlas o no. Y por eso muchas veces lo que hacen ellos acaban echando a perder más la situación que arreglándola. Nosotros no debemos actuar. Como hijos de Dios no debemos de actuar en la carne. No importa qué tan buena sea la intención que tengamos, lo mejor que podemos hacer es buscar la dirección del Espíritu Santo, porque Él sabe todo. Y hay gente que siempre que ora dice, en el nombre de Jesús. Y yo le digo una cosa, mi hermano. Yo he tenido experiencias en las cuales he oído a las personas gritándole a un endemoniado, en el nombre de Jesús fuera, y en el nombre de Jesús fuera, y nada pasa. Porque ¿sabe qué? El nombre de Jesús no tiene poder sobre nada a menos que Dios esté en ese momento ahí a través de su Espíritu Santo. Sí, porque le puedo demostrar esto en la Biblia. Hubo unos que dijeron en el nombre de Jesús y el demonio los agarró y los golpeó. No sabían ni de quién estaban hablando. No se trata solamente de mencionar en el nombre de Jesús. Siempre oramos y decimos, y todo lo que hemos pedido en el nombre de Jesús, Señor. Y luego tomamos cosas que Dios nos ha dado y las repetimos en sus heridas somos sanados, amén. Sí, pero si no te lo puso Dios no va a pasar nada. Porque todo es la voluntad de Dios. Esto no va a caer bien a muchas personas, pero no le hace, porque yo me he dado cuenta de muchas cosas, por eso estoy metido tanto en esto. Porque cuando yo voy a hacer algo, le pido al Señor, le digo, si tú quieres, lo hago, pero si no me permitas a mí hacerlo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Miren, Juan 16:7 lo que dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Mire, hermano, oiga bien la palabra que está hablando Jesús. Jesús les está hablando a sus discípulos, personas que anduvieron con Él por 3 años y medio, y ahora les está diciendo que se va a ir y ellos están consternados, no saben qué hacer, cómo vamos a trabajar sin la presencia. Hasta ese momento, Jesús era el que hacía todo. Ellos veían, porque la idea de Jesús era enseñarles a ellos que lo que Él hacía lo podían ellos hacer. Pero si tú entiendes la Biblia, Jesús iba a orar todos los días para pedir la información que necesitaba para actuar a través del día. Yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre, y yo solamente repito lo que oigo de mi Padre.
Esa es la verdadera oración, cuando tienes ese contacto con Dios y el Espíritu de Dios está en ti, porque Jesús era el único templo que estaba completo aquí en la tierra. Él tenía el Espíritu Santo, nadie más lo tenía en ese tiempo. Por eso era tan fácil para él hacer las cosas. Por eso les dice, les conviene que yo me vaya, porque el otro va a venir y no solamente va a andar con ustedes, va a estar en ustedes, porque estará con ustedes y en ustedes. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, las cosas cambian mucho, porque ya no comete uno tantos errores. Pero el problema más grande, mi hermano, es que no tenemos interés en el Espíritu de Dios. Ese es el problema más grande. Pasamos mucho tiempo preparando un sermón, un estudio bíblico, y poco tiempo delante de la presencia de Dios para pedirle su poder y autoridad. Cuando empecé mi ministerio en la iglesia metodista, y ni siquiera era pastor, ni siquiera había pisado el seminario, lo primero que me di cuenta es que yo no servía. Y la primera cosa que hice fue pedirle por un año completo a Dios que me diera su Espíritu Santo. Y le dije de una manera un poco fuerte, lo bueno es que Dios me entendía, que era yo un niño enojón. Pero le dije al Señor, si tú no me das tu Espíritu Santo, yo me salgo de esto, porque no es justo que tú me pongas a hacer algo y no me des la ayuda que yo necesito. Un año. Y cuando el Espíritu Santo llegó, las cosas cambiaron. Porque ya no me importaba tanto quién es el que iba, porque me di cuenta que Él es el que iba a traer a la gente a la iglesia. Lo único que yo tenía que hacer es dejarme guiar por Él para que lo que yo hablara tuviera resultado. Y creció la iglesia. Y no había puesto ni un pie en el seminario. Porque ir al seminario no nos prepara para el ministerio. El único que nos prepara para el ministerio es el Espíritu de Dios. Porque cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aquí nos estamos dando cuenta que Jesús estaba bien interesado en hacerles entender a ellos que era de una necesidad que Él detuvo todo para que estas personas se fueran a llenar, 120 se fueran a llenar del Espíritu Santo, antes de que fueran a predicar cualquier cosa. Porque sabía, Señor, que no estaban preparados para ese ministerio. Les dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya. Ellos no lo entendieron así. ¿Cómo les iba a convenir que se fuera aquel que convertía el agua en vino y el que levantaba a los muertos y el que levantaba a los cojos y el que le daba vista a los ciegos? No era conveniente para ellos. Su ministerio se iba a caer porque hasta ahí la gente los apoyaba en todo económicamente. Dice la palabra de Dios que las mujeres apoyaban al Señor mucho con sus dineros. Y después se va el Señor y ellos se ponen a pensar, ¿nos van a apoyar a nosotros? No, fue un cambio bien tremendo, pero es el mismo cambio que tenemos que entender. Es más importante que una persona tenga el Espíritu Santo a que tenga cualquier conocimiento. Hay un lado oscuro, y no le estoy diciendo que es el pecado, pero hay un lado oscuro que es la carne, porque la carne no tenemos nosotros mucho entendimiento. Por eso hacemos tantos errores. Por eso a veces no progresamos, porque en la carne no podemos pensar correctamente. Pero cuando cruzamos, por eso dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Las tinieblas quiere decir ignorancia. La luz quiere decir sabiduría. Él nos sacó para ponernos en la luz de su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué, mi hermano? Para que el Espíritu Santo pudiera iluminar nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios es el único que conoce el corazón de Dios. Él es el único que nos puede decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Él os guiará a toda verdad. En el nombre de Jesús, no debemos de andarlo diciendo a menos que Dios nos ponga en nuestro corazón. Yo he tenido experiencias, mire, yo tuve una experiencia bien fuerte que yo decía, en el nombre de Jesús sal. ¿Y sabe qué me decía el demonio? No. En el nombre de Jesús sal. No. Y se reía. Yo dije, pues estoy diciendo lo correcto. Perdón. No es el nombre de Jesús, es cuando el Señor te guía y te dice exactamente cuándo y cómo debes de hacer las cosas. Y cuando lo hice como el Señor me dijo, no tuve que luchar. Absolutamente nada. Es más, yo no hice nada. Ya era Dios el que estaba haciendo todo, como siempre. Porque echar fuera un demonio no se trata del poder y la resistencia de un ser humano. Se trata de la confianza y la presencia de Dios que tiene uno en él. De otra manera no vas a poder lograr. Y la gente no necesita un sermón. A veces necesita una liberación. A veces necesita alguien que le pueda hablar
con palabra de sabiduría, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Porque de otra manera van a venir y van a salir, van a hacer lo que siempre han hecho. Y por eso tenemos iglesias tan débiles. Porque el Espíritu Santo es el único que nos da consistencia en nuestra vida. Ese Espíritu Santo es una belleza porque Él es el que nos da descanso. Él es el que nos motiva cuando ya no queremos seguir. Él es el que nos ilumina la mente cuando estamos todos ya fastidiados y nos decimos de qué voy a enseñar, de qué voy a predicar, ya prediqué de eso. Y de repente el Espíritu Santo te abre el entendimiento porque dice la palabra de Dios que la letra mata, pero el Espíritu que está en la letra vivifica. Y te enseña cosas nuevas. Y te provee a ti todo lo que tú necesitas. Pero la gente no hace caso. Prefiere un buen grupo de alabanza que unos momentos con Dios pidiéndole al Espíritu Santo en sus vidas. En Filipenses 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Me estás oyendo? Él es el que produce el querer y el hacer en nosotros de acuerdo a su buena voluntad. Cuando Dios te dice, haz esto, es porque Él ha producido el querer y el hacer en ti. O sea, en otras palabras, Él te dice cuándo, cómo y dónde. Y tú te vas a motivar a hacerlo. Porque tú sabes bien que cuando tú haces caso de Dios, no vas a equivocarte. Tantas cosas que han pasado. Tantas experiencias que Dios nos da. Primero nos prueba a nosotros los que vamos a predicar. Y nos dice, ¿confías en mí de que puedo hacer esto? Y uno duda porque está uno viviendo, ¿puede uno predicar en la carne toda la vida? Y cuando digo en la carne no estoy diciendo que lo que estamos diciendo está mal. Pero no hay inspiración del Espíritu de Dios. Siempre estamos diciendo lo que hemos estudiado. Pero no estamos convencidos, no estamos contentos de aquello que ha llegado a nuestra vida. Hay veces que me levanto a las 6 de la mañana y ya quiero ir a buscar lo que estaba yo pensando en la cama, porque desperté a las 4:30 y no me levanté de malos, me puse contento de que dije, este versículo está muy bonito y voy a buscarlo, voy a ver qué es lo que hay. Y me pongo a leer y me pongo a ver las cosas y me siento contento, porque eso no es para mí, eso es para todos. No es que sea uno súper espiritual, uno es tan igual que cualquier otra persona, simplemente que la diferencia entre una persona y otra es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Mire, este anda volando. El lugar secreto del Altísimo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Mucha gente piensa que todos los salmos son escritos por David y no es así. Hay músicos que escribieron, hay otras personas que escribieron, e inclusive Moisés escribió algunos de los salmos. Y este Salmo 91, versículo 1, lo conocemos muy bien, pero la traducción que nos han puesto es una traducción muy curiosa, porque a veces me gusta agarrarlo del inglés, porque la primera traducción de la Biblia fue al inglés, y después me gusta agarrarlo en español. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Así dice en la traducción de nosotros en español. Pero la agarré del inglés y la traduje al español. Y Moisés en el Salmo 91 nos está hablando cuando él sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y entra en esa nube. Entra en esa nube y se queda ahí 40 días. Y Dios le habla. El lugar secreto de Dios. Dijo, no traigas a nadie. Es más, el pueblo tenía tanto miedo que le dijo, ve tú, aquí te esperamos. Hay gente que le da miedo entrar en la presencia de Dios. Y mire, este Salmo 91:1, así es como se lee. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. El lugar secreto no es un lugar. Es una atmósfera que se puede crear cuando uno se rinde delante de Dios y busca su presencia. Puede ser en la cocina de tu casa, mi hermano, o puede ser en la recámara, mi hermano. Es un lugar cuando nosotros apartamos nuestro ser y no pensamos más en nosotros, sino simplemente pensamos que estamos en la presencia de Dios. Te voy a decir una cosa, ni siquiera pensamos en los que tienen necesidad, solamente queremos estar con Él. Y no hay palabras
Hay los hermanos que son muy, en el nombre alabado sea, se tienen que callar, porque en la presencia de Dios, así como en el lugar santísimo, nadie hablaba. Ahí uno tiene que pedirle a Dios en su corazón que hable algo, porque una palabra de Dios es mejor que miles de nuestras palabrerías. Pero cuando entro al lugar santísimo y se queda ahí uno, porque dice el que habita. En otra versión dice el que mora, no dice el que visita. Porque hay personas que, ya acabé. Eso es visitar, el que mora, el que se queda ahí, el que siempre está consciente de que Dios está ahí con él, el que habita en eso, morará bajo la sombra, morará. Te voy a poner una cosa. Si tú quieres habitar en ese lugar, vas a vivir para siempre en ese lugar. Dios va a estar contigo. Vas a poder trabajar, vas a poder hacer todo, pero siempre vas a tener la conciencia de que Dios está contigo. Mira, es curioso, hay veces yo estaba en mi negocio trabajando y todo, y de repente se me salían las lágrimas por aquí y tenía yo que hacer algo así para que no me vean los demás. Es que sientes la presencia de Dios tan linda que te hace llorar. ¿Hace cuánto que no lloras? Si nunca has llorado en la iglesia es que no tienes idea de quién es Dios, porque esas lágrimas no son de tristeza. Esas lágrimas son de un, ni siquiera te puedo decir de gozo, es de una satisfacción tan grande que no la puedes explicar. Porque Dios es tan bueno que Él quiere tenernos como una gallina bajo sus alas. Pero nosotros no queremos eso. Y las iglesias no quieren eso porque dicen, no, es un desorden. Que el Espíritu de Dios te controle a ti es un desorden porque quieren ellos tener el control. Y se convierte en una religión que les decimos a los demás lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Pero muchas veces nos vamos a casa y ni siquiera podemos cumplir con lo que le estamos diciendo a la gente. Hacemos cosas que no tienen ningún sentido, mi hermano. Yo conocí a un pastor que le decía a toda la congregación que si alguien llevaba a sus hijos o a su esposa o él mismo iba al doctor, es que no tenían fe. Hay gente que dice, ¿cómo que fuiste al doctor? ¿Que no tienes fe? Y un día lo cacharon, que a medianoche se llevó a su hijo al doctor porque estaba bien enfermo. Debemos de tener cuidado con esas cosas y no ser tan exagerados. Si Dios quiere cuidarnos y sanarnos, no necesitamos andar con tanta cosa. Hay veces que me fastidia. Yo cuando empecé en el Evangelio desde el principio a veces me fastidiaba. Y cuando decía el pastor, hermanos, en estos momentos ya no hablo yo, habla Dios a través de mí. Mira, eso era decir a sus hermanos, ponme atención. Cuando Dios habla a través de ti no tienes que decirle a nadie. La gente se va a dar cuenta. Esos son puras fanfarronadas de la gente para que pongan atención a donde ni siquiera hay por qué poner atención. Moisés estuvo ahí en la presencia de Dios y Dios les dio las tablas de la ley a Moisés. Imagínate, mi hermano, uno estaba viviendo en el espíritu aquí arriba y los demás estaban viviendo en la carne aquí abajo, todo el pueblo. Y cuando él regresa, la carne y el espíritu se topan, y Moisés se molesta y rompe las tablas. Pero el Dios de los cielos tiene tanta misericordia con nosotros que podemos fallar y Él nos vuelve a llamar. Porque si fuera por fallos, como en el béisbol, 3 strikes y you out, nadie estaríamos en la iglesia. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y eso es lo más lindo de este Dios que tenemos. Y además la palabra de Dios dice, aquellos que no tengan el Espíritu Santo, pídanle al Padre y el Padre se los dará. Pero ni eso tenemos tiempo para pedirle. Le pedimos por trabajo, le pedimos que nos sane, le pedimos para que cuide a nuestros hijos. Y lo más importante que Él nos está mencionando desde el principio, cuando Él nos hizo templos para que el Espíritu de Dios habitara en nosotros, y el apóstol Pablo lo recalca en el Nuevo Testamento, dijo, no os olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Es lo menos que ponemos atención y por eso tenemos todos los problemas que tenemos y por eso el mundo está así. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, la primera parte, miren lo que dice, llévanos en pos de ti, corramos. El rey me ha llevado a sus habitaciones. Y eso no es lo que le dije, este es Cantares. Cantares capítulo 1, versículo 4, la primera parte, porque después continúa hablando. Pero lo que le quiero hacer énfasis en este versículo, mi hermano, es esto.
Él es el que inicia las cosas, no nosotros. Nosotros nunca vamos a poder llegar a Dios. Dios nos tiene que llamar para que vayamos a Él. Ve lo que dice: llévame en pos de ti, corramos, el rey me ha llevado a sus habitaciones. Él inició y fui con Él, y por eso es que pude llegar ahí. Ahora otro, el Salmo 80, versículo 18, mire lo que dice: nosotros no nos apartaremos de ti. Nosotros no nos apartaremos de ti. Pero aquí está la idea, dice: reavívanos e invocaremos tu nombre. Si tú nos das vida, entonces lo podremos lograr. Tú eres el que comienza las cosas. Tú eres el que pones el querer y el hacer en nuestros corazones de acuerdo a tu buena voluntad. Lo que debemos de decirle: Señor, llámame. Porque hay veces que pensamos que podemos entrar en la presencia. Andamos haciendo cosas, nos peleamos con la esposa, estamos viendo la televisión por 3, 4 horas y luego nos acordamos que tenemos un problema y decimos: aquí estoy, Señor, quiero hablar contigo. ¿Qué va a querer hablar contigo? Así no son las cosas. Él es el que te tiene que llamar. Orando en el Espíritu es algo muy interesante, porque puedes pasarte horas orando en la carne y no va a pasar nada, pero cuando tú oras en el Espíritu, la cosa cambia. Porque sabes, lo primero que va a pasar es que ya no vas a tener que decir nada. No vas a tener que decir nada. Son experiencias maravillosas que pasan en la vida de uno y no las cuenta uno tan seguido porque no quiere uno hacerse ver como que es uno súper espiritual, porque esto debería ser la vida común de todos nosotros. La razón por la que sufrimos tanto, la razón por la que nos frustramos tanto es porque no tenemos el Espíritu de Dios. Yo un día estuve desde las 9 de la mañana, me hinqué a orar y me habló mi esposa, eran las 7 de la noche cuando yo me levanté. Y no lo sentí, no me levanté cansado, no me levanté. Son cosas que Dios te toma y adiós, te vas. Te vas. Y es tan lindo. En Gálatas 5, versículos 16 y 17, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Inclusive el Espíritu de Dios en nuestra vida nos ayuda a que no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Sabe que lo que queremos nosotros es malo siempre? Porque vivimos en esta carne. Es malo siempre. Nos damos cuenta que a cada rato hay personas que cometen grandes problemas de pecado y todo eso. Y dice uno, ¿cómo es posible si esta persona estaba bien y ahora qué? Siempre tenemos deseos de hacer lo malo. Es el Espíritu de Dios el que nos detiene. Es el Espíritu de Dios que muchas veces quita la oportunidad de que nosotros nos destruyamos y destruyamos a nuestras familias. Es el Espíritu de Dios el que siempre está actuando, porque las cosas del Espíritu van en contra de la carne y las cosas de la carne van en contra del Espíritu. Y mientras que no tengamos el Espíritu de Dios, va a ser una lucha tremenda entre nosotros en la carne y el pecado, porque no tenemos de dónde agarrarnos y nos va a vencer. En 2 Corintios 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Me estás entendiendo? Para mí en el seminario lo primero que deben de hacer es ayudarnos a que entremos en las cosas del Espíritu. Antes de teología y doxología y todo lo que acá venía, eso no es tan importante. Sin el Espíritu de Dios, toda esa información no nos va a servir de nada porque no vamos a saber cómo aplicarla. Mira, te lo voy a leer de nuevo. El cual asimismo nos capacitó para ser ministros. ¿Cómo? De un nuevo pacto. ¿Y cómo es ese nuevo pacto? No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si tú solamente lees la Biblia, por eso mucha gente no la lee. Yo estoy seguro que el 80 o más por ciento de la gente en mi iglesia no leen la Biblia todos los días. Porque la letra mata. Yo me acuerdo que una viejita me decía, ay, tan bonita que es la Biblia, pastor. ¿Sí, mi hermana? Sí, dice, yo en las noches la agarro y me la pongo así en el pecho y me quedo bien dormida.
Porque eso es lo que les pasa a mucha gente. Empiezan a leer la Biblia y se quedan dormidos, porque no tienen interés. Es tan bonito sentarse y leer todo un capítulo, un versículo, un capítulo completo de la Biblia. Agarrar un libro de la Biblia y ponerse a leer y acabarlo. Y te pones a pensar, quién sabe cuánto aprendería, pero de repente cuando estás platicando se te sale lo que aprendiste, porque es comida y es bueno. Adán y Eva se salían de andar en el Espíritu y empezaron a andar en la carne y empezaron todos los problemas, porque el Espíritu de Dios se fue, simplemente se fue. A ellos los sacó el Señor de ahí y el Espíritu de Dios se fue de ellos y empezaron todos los problemas. O sea, yo he analizado que los problemas más grandes que hay es cuando empezamos a actuar en la carne. Dice que Eva le gustó cómo se veía el fruto, era agradable al paladar y lo comieron. La carne los hizo caer, porque el Señor les dio libre albedrío de poder elegir entre obedecer a Dios o darle gusto a la carne. Pero el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Por eso el Señor les dice, no se vayan a ningún lado, espérenme ahí hasta que llegue la promesa de mi Padre. La promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y todas esas personas querían salir ya. Hay mucha gente que vamos a evangelizar. Y no pasa nada, no traen a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les dijo, no están listos para eso. Ay, pero es que queremos ir, pero no están listos. Es como si yo digo, yo quiero ir a un hospital a operar. Me va a decir, pero que fuiste a la escuela de medicina. No, pero tengo ganas de operar a alguien. Pues no va a pasar porque no te van a dejar entrar. El Señor le dijo, no vayan a ningún lado, porque ustedes están llenos de conceptos que no están bien. A ustedes no les gustan los gentiles, a ustedes no les gusta esto, no saben si celebrar el sábado, si celebrar el domingo, no saben nada, están confundidos con la ley y con la gracia que yo les he enseñado. Además no han aprendido a hacer nada de lo que yo les he enseñado. Ahora voy a necesitar que alguien más les ponga poder a ustedes para que puedan hacer lo mismo que yo hago. Por eso dice la palabra, dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Vino el Espíritu Santo. Y aquel que negó al Señor, que ofendió al Señor y que se fue de su lado cuando más lo necesitaba el Señor, se para enfrente de todos y dice, hermanos, no estamos borrachos porque es muy temprano. Estoy parafraseando lo que dice. Y empieza a predicar y la gente empieza a clamarle a él, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Dice, arrepentidos y bautizados. Y 3,000 personas se bautizan. El mismo. La misma persona no se fue a un curso de capacitación de 6 meses. Al otro día se paró enfrente de todos y habló. Y todos lo entendieron. Hay una confusión que se habló en verdad en lenguas de diferentes países. ¿O qué fue? Lo que yo pienso es que él habló de acuerdo a la necesidad de cada persona que estaba escuchando. Porque así es el Espíritu de Dios, nos habla. Puede uno predicar un sermón y cada uno toma las cosas de acuerdo a la necesidad que uno tiene cuando el Espíritu de Dios está con nosotros. Mi hermano, el Espíritu de Dios es necesario, por eso estamos pasando tantos problemas en la iglesia. En Romanos 15, 19, voy a acabar rápido, pero le puse todos estos versículos porque quiero que sepa usted que no estoy hablando de lo que yo siento, estoy hablando de lo que yo sé. La palabra de Dios tiene que respaldar lo que uno habla. Dice Romanos 15, 19, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Estoy leyendo así para que haga énfasis. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lisírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, yo no solo, porque más adelante dice, no solamente es con palabras, sino con poder. Las obras de poder seguirán. Eso quiere decir, mi hermano, que para capacitarnos para hacer este trabajo, el Espíritu de Dios no solamente debe darnos sabiduría para saber decir las cosas, sino tenemos que tener el poder y la autoridad para poder hacer los milagros que hizo el Señor. Y lo podemos hacer, pero la cosa es que no hemos podido poner el interés en estas cosas. Estamos más preocupados por otras cosas en la iglesia, la música, esto, aquello, y cómo vamos a poner esto, y cómo vamos a hacer aquello y todo, y no tenemos tiempo para sentarnos un día y decirle, Señor, ¿me puedes llamar a tu presencia? ¿Se acuerdan Marta y María? Una se sentó a los pies del Señor y la otra se puso a trabajar haciendo todo para el Señor, y le dijo, ella escogió el mejor lugar.
El mejor lugar es estar en la presencia de Dios. La oración es algo que no la ha entendido la mayoría de la gente. La fe es parte de nuestra oración y la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso es. Gracias, mi hermano, por haberme oído. Espero en Dios que tú tengas tiempo y lo apartes para estar en la presencia de Dios, porque tu vida va a cambiar para siempre. Amén. Quisiera darles algunos anuncios, mis hermanos. Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 de la North Figueroa y es una iglesia para familia y le damos las gracias. El día miércoles tenemos nuestro estudio bíblico en vivo. Le damos gracias al Señor por ello. También quiero decirles, mi hermano, que yo les dije a los hermanos que si quieren en los videos para los niños que me avisen y nadie me ha avisado. Así es que yo tengo muchas cosas que hacer y me estaba motivando para hacerles esto y no es ningún problema para mí. El día domingo, mi hermano, quiero decirte que el día domingo no sabemos cómo van a estar las circunstancias, pero te vamos a avisar, porque el día domingo lo tenemos a las 6:15 y estábamos planeando cambiarlo en la mañana. En 2 domingos de este al otro estábamos planeando cambiarlo a las 11 de la mañana, pero ahora estamos así como entre las nubes, porque no sabemos qué es lo que va a pasar aquí en California con esto del coronavirus. Parece que van a volver a cerrar todos los restaurantes y las tiendas y todo aquello, así es que nosotros te hablaremos. Somos la iglesia del Nazareno, estamos orgullosos de serla aquí en esta área de Highland Park. Dios nos ha puesto y le damos gracias a Dios por ello. Y síguenos, mi hermano, síguenos en YouTube y síguenos en Facebook, porque ahí vamos a aparecer. Mi hermano José Luis pasa esto a YouTube y lo tenemos en fijo. Esto está en vivo. Te pido, mi hermano, que tú lo veas y lo compartas. Y ponle un like ahí o ahí en YouTube, ponle ahí, suscríbete y apriétale a la campanita. Así es cada vez que pongamos algo te va a aparecer en tu área. Y le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que me ayudan. Cada semana le doy gracias a Dios por mi hermano José Luis, Noemi y mi hermano Ulises. Ahora está con nosotros, gracias a Dios, ya está acabando su clase. Es una producción de nuestra iglesia. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro de la iglesia del Nazareno y le damos las gracias a Dios por todo lo que está haciendo con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos el domingo a las 6:15. Amén y amén.